Bienvenidos a este análisis exhaustivo sobre las dinámicas geopolíticas que están configurando Europa del Este y el panorama global. Hoy nos sumergimos en la reciente llamada entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, un intercambio que parece una coreografía diplomáticamente ensayada. Zelensky, con un tono cortés y casi servil, asiente a las demandas de las grandes potencias tras las conversaciones entre Trump y Putin, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Qué pasó con el principio de ni una palabra sobre Ucrania sin Ucrania? Parece que este ideal ha sido discretamente archivado en favor de una danza de intereses entre Washington y Moscú. En este programa exploraremos cómo Zelensky intenta mantener un discurso de soberanía mientras cede a las presiones externas, cómo Trump convierte a Ucrania en una apuesta de negocios y cómo la Unión Europea acelera su militarización ante un escenario incierto. También analizaremos las protestas masivas en Turquía tras el arresto de Ekrem Imamoglu, la movilización desesperada en Ucrania a través de campañas en TikTok, el cambio de mentalidad en Alemania reflejado en la revista Stern y los rumores sobre el posible reemplazo del comandante jefe ucraniano Alexander Sisky tras una serie de derrotas militares. Este será un viaje detallado y profundo, con un enfoque ampliado para ofrecerte una visión completa de los eventos actuales y sus implicaciones a largo plazo. Empezamos. Todo comienza con una petición clara. Zelensky solicita a Trump refuerzos para la defensa aérea ucraniana, específicamente misiles antiaéreos adicionales para proteger su espacio aéreo frente a los ataques rusos. La respuesta de Trump, sin embargo, no es la de un aliado militar convencional. En lugar de prometer armamento sin condiciones, promete un trato. Ucrania debería transferir la propiedad de sus centrales eléctricas y nucleares a Estados Unidos. Según Carolina Levitt, portavoz de Trump, la propiedad estadounidense de estas plantas garantizaría una mejor protección y apoyo a la infraestructura energética de Ucrania. Este movimiento revela la visión de Trump. No ve a Ucrania solo como un campo de batalla, sino como una oportunidad de negocio estratégico. Durante la llamada, Zelensky mostró disposición a suspender los ataques a infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, aunque Putin se centró exclusivamente en estas últimas como prioridad. Este detalle será crucial en las negociaciones del 24 de marzo en Jeddah, Arabia Saudita, donde se definirá qué se considera infraestructura en el contexto del conflicto. Según una posición debilitada, desde una posición debilitada, Ucrania podría ofrecer no atacar al puente de Crimea como gesto de buena voluntad, pero el desenlace dependerá de lo que Estados Unidos y Rusia acuerden directamente en Arabia Saudita. La reciente pausa de la Unión Europea en los debates sobre los activos rusos congelados refleja su cautela ante este juego de poder, temiendo que un control combinado de Nord Stream y las plantas ucranianas de energía por parte de Estados Unidos y Rusia agrave la dependencia energética europea. Trump aborda la paz en Ucrania como si fuera una transacción comercial. Su estrategia incluye tres pilares: explotar los recursos ucranianos que requieren estabilidad para ser rentables, centralizar las exportaciones mediante puertos bajo control aliado y adquirir influencia directa sobre la infraestructura básica del país, electricidad, gas y más. Este enfoque es menos costoso que enviar armamento masivo y mucho más lucrativo, especialmente en un momento en que el rearme europeo ya beneficia al complejo militar industrial estadounidense. Si las negociaciones en Jeddah prosperan, Ucrania podría comprometerse a no atacar la infraestructura rusa a cambio de cierta estabilidad, mientras Trump asegura contratos energéticos a largo plazo. Las implicaciones globales son enormes. Un control combinado de Nord Stream y las plantas ucranianas de energía por parte de Estados Unidos y Rusia podría disparar los precios del gas, forzando a la Unión Europea a acelerar su transición energética o ceder a las demandas de Moscú y Washington. La pausa
de la Unión Europea en los debates sobre activos rusos congelados no es casualidad, es un intento de evitar quedar atrapada en un blackjack energético mientras Trump redefine las reglas del juego. La Unión Europea no se queda de brazos cruzados. Ante las declaraciones de Trump sobre el control energético ucraniano, Bruselas ha acelerado su militarización. Su fondo de defensa, valorado en 150.000 millones de euros, excluye a empresas de Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, sin acuerdos específicos con la Unión Europea, mientras el ambicioso plan Rearme de Europa, Preparación 2030, supera los 800.000 millones de euros. Tras una reunión urgente, los líderes europeos decidieron armar a Europa rápidamente y pasar los debates sobre los activos rusos congelados, señal de su preocupación por las ambiciones de Trump. Francia, liderada por Emmanuel Macron, impulsa esta agenda y circulan rumores sobre un posible despliegue de misiles nucleares en el continente como medida disuasoria. En Alemania, el cambio es tanto militar como cultural. La revista Stern publica un artículo titulado ¿Lucharías por Alemania? Nuestra insoportable comodidad debe terminar. El texto aboga por un heroísmo colectivo y argumenta que la libertad solo puede ser defendida por quienes aceptan restricciones a la misma libertad. Este giro, en una sociedad tradicionalmente pacifista, va acompañada de debates sobre el reclutamiento obligatorio y un rearme masivo, incluso relajando el freno de deuda para financiar la defensa. Sin embargo, la meta de 2030 parece lejana. Francia cuenta con apenas 200 cañones César y la producción de equipos complejos tomará años. Por ahora, la militarización parece más una señal de alerta hacia Rusia que una preparación realista para un conflicto prolongado. En Turquía, el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y figura clave de la oposición, ha encendido una mecha peligrosa. Acusado de corrupción, sobornos, lavado de dinero y nexos con el PKK, considerado como una organización terrorista, su detención desató protestas masivas. 1,5 millones de personas salieron a las calles, incluyendo 800.000 en Estambul, coreando «Quien nos salta es un moscovita, Erdogan». El diario opositor Cumhuriyet califica el arresto como un golpe de Estado, mientras el progubernamental Sabat lo presenta como la desarticulación de un fraude de 560.000 millones de liras turcas. Erdogan, fortalecido por los recientes éxitos en Siria, busca aplastar a la oposición aprovechando la desunión occidental. El Ministerio de Interior había reaccionado contra otros alcaldes opositores, pero la detención de İmamoğlu, un líder carismático, ha generado una respuesta sin precedentes. La Universidad de Estambul ha anulado su título universitario, requisito indispensable para presentarse en las elecciones, y la Fiscalía lo acusa de financiar a separatistas kurdos. La eterna culpa turca. Las protestas evocan al Maidán ucraniano. Los consejos opositores exigen la renuncia de Erdogan y el caos podría derivar en un gobierno militar. Sin embargo, sin un apoyo extranjero significativo, una revolución total parece improbable. Esta inestabilidad en un miembro clave de la OTAN tiene repercusiones en el Mar Negro y el Mediterráneo, mientras las restricciones de redes sociales como X, YouTube y TikTok tras el arresto intensifican las tensiones internas. En Ucrania la situación es crítica. La Corte Suprema permitió una movilización forzosa que ignora los derechos básicos, permitiendo a comisarios reclutar sin exámenes médicos ni procesos formales. Esto acelera la movilización, pero a costa de la moral y la calidad de las tropas.
En paralelo, el Ministerio de Defensa lanzó una campaña en TikTok dirigida a jóvenes de 18 a 24 años, ofreciendo 1 millón de gritas, equivalente a 15.000 hamburguesas, para alistarse. Los comentarios en redes sociales son elocuentes. La Unión Soviética cayó con jeans y Coca-Cola. Ahora piden morir por hamburguesas. La campaña ha generado indignación en redes sociales, con usuarios criticando la tribalización del conflicto y evidenciando una creciente desconexión entre el gobierno y la sociedad. Las medidas extremas de Kiev reflejan su urgencia para mantener la capacidad de combate en un contexto de incertidumbre y desgaste. La pausa de la Unión Europea en los debates sobre los activos rusos congelados no es un acto aislado. Responde al temor de que Trump, al controlar la infraestructura energética ucraniana y Rusia, con su dominio sobre Nord Stream, creen un nuevo orden energético que deja a Europa en desventaja. Esta cautela busca evitar un enfrentamiento directo con Moscú, mientras Bruselas evalúa sus opciones. La dependencia energética europea podría disparar los precios del gas, forzando una transición energética acelerada. Al mismo tiempo, la Unión Europea intenta fortalecer su industria de defensa, pero el reloj juega en su contra frente a las rápidas maniobras de Trump. El artículo de Stern es un espejo del cambio cultural en Alemania. ¿Lucharías por Alemania? Nuestra insoportable comodidad debe terminar. Este llamado a un heroísmo colectivo y a aceptar restricciones por la libertad marca un silencio con el pacifismo histórico del país. Líderes como Friedrich Merz proponen sacrificar el freno de deuda para financiar un rearme masivo, mientras el gobierno debate el reclutamiento obligatorio. Sin embargo, la preparación real es limitada. La retórica supera la capacidad actual y la transición hacia una postura militar más agresiva parece más una advertencia que una estrategia sólida. Mientras Ucrania enfrenta una serie de derrotas en el campo de batalla, circulan rumores sobre el posible reemplazo de Oleksandr Sisky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos rumores se basan en una serie de eventos presentados como fracasos bajo su mando. Ataque en Kursk. La invasión ucraniana de la región rusa de Kursk se cita como un desastre, con pérdidas reportadas de hasta 70.000 militares ucranianos en 7 meses. Sin embargo, estas cifras parecen exageradas y podrían provenir de fuentes con un sesgo prorruso. Aunque el ataque no logró avances significativos, su objetivo estratégico sigue siendo objeto de debate entre analistas y, en cualquier caso, las cifras de muertos y heridos han sido bestiales. De Baselvo. En 2015, las fuerzas ucranianas bajo el mando de Sisky sufrieron una derrota en Debaselvo, quedando atrapadas por las fuerzas de la República Popular de Donetsk. Las pérdidas ucranianas se estiman entre 250 y 3.000 militares, una amplia variación que refleja la falta de datos precisos. Sisky escapó, pero el evento marcó un revés táctico significativo. La defensa de Kiev. Sisky supervisó la defensa de Kiev en 2022, aunque la narrativa sugiere que las tropas rusas se retiraron como un gesto de buena voluntad. Durante las conversaciones de paz en Estambul, esto es cuestionable. La resistencia ucraniana y los problemas logísticos rusos fueron factores claves de la retirada, lo que podría matizar las críticas a Sisky. Y en cuanto a la defensa de Artimos, antes llamada Bakhmut, en 2023, Sisky lideró la defensa en esta emblemática ciudad, donde se reportan más de 55.000 militares ucranianos muertos. Su negativa a ordenar una retirada a tiempo es criticada y el apodo General 200, en referencia a las bajas, como les llaman los rusos, refleja la percepción en su insensibilidad hacia las pérdidas. Sin embargo, mantener la posición pudo haber buscado desgastar al enemigo o preservar la moral interna. Estos eventos deben contextualizarse en una guerra simétrica donde Rusia tiene superioridad en recursos. Las decisiones de Sisky, aunque costosas, podrían interpretarse como intentos de resistir bajo condiciones adversas.
Los rumores de su reemplazo sugieren una presión creciente sobre el liderazgo ucraniano para revertir las derrotas, pero también plantean preguntas sobre si un cambio en el mando mejoraría la situación. Este segmento analizará el impacto de estos rumores en la moral de las tropas y las negociaciones de Jeddah, donde la estabilidad militar ucraniana es crucial. China e India observan el caos en Europa del Este y Turquía está con los ojos atentos. China podría aprovechar la inestabilidad para expandir su influencia, mientras que India, con su neutralidad, podría mediar o vender armas a Europa. Ambos ven oportunidades en la debilidad occidental, aunque su rivalidad limita una colaboración profunda entre ellos. En Turquía, la falta de apoyo extranjero a las protestas reduce las posibilidades de una revolución exitosa. Sin embargo, China e India están preparadas para llenar cualquier vacío de poder que surja. Zelensky entregó Ucrania a Trump como a quien subasta un peón valioso, mientras el mandante, con aire de empresario benevolente, protege su energía a cambio de un cheque abultado. La Unión Europea se militariza, pero Sánchez, el presidente del gobierno español, no lo quiere llamar rearme, como si la guerra fuera una moda pasajera. Y Turquía ensaya su propio caos con protestas que sueñan con ser humanidad, pero se quedan en el libreto. En Kiev, la desesperación llega a ofrecer hamburguesas por TikTok a cambio de vidas, mientras Siski y el general 200 enfrentan rumores de destitución tras una serie de derrotas que podría costarle el puesto. El futuro, tal vez un nuevo orden global, tal vez un desplome digno de telenovela. Gracias por acompañarme en este análisis. Suscríbete para más comentarios políticos y participa en los comentarios de la comunidad. ¿Colapsará Turquía antes que Ucrania? Ser felices. Adiós.